discurso, dialéctica, y realidades. Los muchachos peronistas. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Combatiendo al capital y otras hierbas en el peronismo sin Perón. En el siglo XXI, la izquierda, la derecha y en la de arriba y en la de abajo hay toda una confusión. Políticos, sociedad y masa. Hay una buena definición al respecto que dice, bebe del buen vino con todos tus amigos, pero recita poemas solo entre los poetas. Así le presta oídos la sociedad líquida a la clase política hoy, menos dialéctica y más gestión. Si Platón y Perón discutieran con la Atlántida sumergida de fondo, Platón acusaría a Perón de alejarse de la filosofía para militar entre los sofistas, y Perón le respondería, no quiero ser filósofo, ahora tengo que gobernar. Dialéctica. Teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. 2. Conjunto de razonamientos y argumentaciones de un discurso o una discusión y modo de ordenarlos. 3. También los hay que andan preocupados por sí. Finalmente, se les escapa el discurso de las manos, y vienen obligados a la dialéctica ambigua. Así como la filosofía es una sola, las escuelas son muchas y diferentes, la academia y el liceo. Platón funda en el 388 a.C. una escuela en Atenas, la cual es conocida con el nombre de academia porque estaba situada en unos jardines consagrados al héroe Academos. La academia era un centro de estudio y formación en temas filosóficos y científicos. La formación se impartía mediante lecciones dadas por el propio Platón, sus discípulos y los visitantes ilustres que llegaban a la ciudad. También el diálogo servía de método de enseñanza. Aristóteles también fundó su propia escuela en el 336 a.C. en Atenas, debido a su ubicación cerca del templo de Apolo. Liceo recibió el nombre de liceo. La escuela poseía un jardín por el que, según la tradición, el maestro paseaba con sus discípulos. En griego peripate con acento circunflejo in significa pasear. Por ello a los seguidores de Aristóteles también se les llamó peripatéticos, y a la escuela peripatos. El liceo mantuvo el ideal de la academia, la vida en común con el fin desinteresado de conocer. Pero a diferencia de la escuela platónica, siendo su fundador y la mayoría de sus miembros no atenienses, se abstuvo de intervenir en la política de la ciudad. Además, mientras que en la academia de Platón los estudios matemáticos eran de gran importancia, tanto que sobre su puerta existía una inscripción que anunciaba, aquí no entra nadie que no sepa geometría. En el liceo de Aristóteles las matemáticas no eran tan destacables pues a su creador nunca le interesaron demasiado. Imagínense, entonces en las teorías sobre la economía que fundan escuela y seguidores y que se van desarrollando con características propias en cada nuevo escenario global en un mundo donde la hipercomunicación además hace notar esos cambios y genera comportamientos a conveniencia de las potencias dominantes en una región. Las imposiciones hoy bajan en forma de corrientes de opinión y se sumergen en la masa del colectivo de un país sembrando conceptos a niveles donde la especificidad y grado de detalles sobre la materia no es tierra fértil para debate. Para América Latina, el patio trasero del tío Sam, la dolarización parece ser el placebo con que calmarse un dolor de cabeza de su propio territorio en conflicto. Fueron varios los intentos y son conocidos los antecedentes que hay, sin embargo hoy se discute por los jardines sudamericanos, si la dolarización, el fin de la moneda nacional, es un paso necesario y positivo o no. Curioso cuando todas las demás potencias retiran sus reservas en oro depositadas en la Reserva Federal de los Estados Unidos y cuando las criptomonedas pasan a ser la novedosa forma de sustituir todo un sistema monetario con gran despliegue publicitario en todo el orbe. La sombra de la dolarización en Venezuela se compara con las medidas de Ecuador. ¿Conviene o no conviene perder la moneda? El análisis de un economista opositor a Maduro lo explica de este modo. El economista Francisco Rodríguez, coordinador del programa económico del candidato Henry Falcón, ha planteado la dolarización de la economía venezolana. Vamos a evaluar la conveniencia y viabilidad de esta medida, explicando las ventajas y desventajas de la misma. Una de las críticas más fuertes que actualmente se le hace al gobierno es su pésimo manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria, toda vez que ha desatado una voraz hiperinflación que ha destruido el signo monetario nacional y el poder adquisitivo de los hogares que viven de un ingreso fijo en bolívares.
Venezuela ha registrado déficits fiscales durante 6 años consecutivos. En 2017 fue de 21% del PIB. Eso es como una fiebre a 40. Las principales causas se ubican en el irracional subsidio a la gasolina, lo que Petróleo de Venezuela S.A. deja de percibir al vender los petrodólares a una baja tasa de cambio, y los ineficientes subsidios a los bienes y servicios públicos como electricidad, agua, gas, metro, etc., los cuales se financian con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que han superado los bolívares 120 billones, 120 por 1012, y al inyectar semejante masa de dinero a una economía contraída asignada por crecientes índices de escasez, mucha plata detrás de pocos bienes, lo que ha hecho es desquiciar la hiperinflación. A la presión deficitaria se suma la reciente práctica populista y clientelar de repartir bonos que no son fruto de un mejor desempeño productivo. Estos bonos también se financian con emisiones de dinero sin respaldo en la producción. Acabar con el desastre que causa esta manera irresponsable de gastar y financiar el déficit fiscal es justamente lo que se busca con la dolarización. Análisis costo-beneficio. Cualquier decisión de política pública debe evaluar sus costos y beneficios. Al hacer esta comparación, los reparos más importantes que se le hacen a la dolarización se refieren a la pérdida de la política monetaria y cambiaria para contrarrestar el impacto de los shocks externos que afectan la economía venezolana, según sea el comportamiento de los precios del petróleo. La política monetaria es la gama de medidas que aplica el BCV para proteger la capacidad adquisitiva del signo monetario nacional, impedir graves desequilibrios en la balanza de pagos, contribuir al crecimiento económico y a la generación de nuevos y mejores empleos. Esto se trata de lograr a través del manejo de la tasa de interés como uno de los instrumentos más potentes de la política monetaria para controlar la oferta-demanda de dinero. Como la inversión reacciona inversamente al comportamiento de la tasa de interés, en períodos de desaceleración, estancamiento o contracción económica, la autoridad monetaria disminuye la tasa de interés para estimular la inversión productiva. Pero cuando la economía está recalentada debido a un intenso ritmo de actividad, entonces el instituto emisor sube la tasa de interés para mesurar la expansión económica y evitar que se desquicien los precios. Por su parte, la política cambiaria es clave para preservar el poder de compra externo de la moneda nacional. La productividad laboral es muy diferente entre los sectores de bienes y servicios transables internacionalmente. Cuando una economía no tiene una oferta exportable diversificada, el tipo de cambio tiende a reflejar la productividad del producto que más se exporta. Pero una vez que se alcanza un tipo de cambio que exprese la productividad por medio de la agricultura e industria, se reducen las importaciones y se incrementan las exportaciones de bienes transables. Pero para mantener la competitividad internacional no basta la manipulación de la tasa de cambio. Los exportadores están emplazados a mejorar su calidad, productividad y competitividad, lo cual implica invertir en talento humano y ofrecer mejores remuneraciones. Impacto de la dolarización en el corto y largo plazo. En el corto plazo, el beneficio de dolarizar es que se frenaría en seco la hiperinflación. Ecuador sufrió inflaciones de 2 dígitos a lo largo de 20 años, pero a partir de la dolarización en el año 2000, el promedio de inflación apenas llega a 3,8%. Desde entonces, el ingreso per cápita ha crecido 114%. Liberando a más de 3 millones de ecuatorianos de la pobreza extrema. El desempeño del Ecuador dolarizado está entre los mejores en América del Sur. Pero cuando un país subdesarrollado, con una baja productividad, adopta la moneda de una potencia económica que lo supera ampliamente en niveles de productividad, difícilmente la producción agrícola o industrial del país dolarizado podrá competir internacionalmente. Al igual que Ecuador, Venezuela es un país petrolero, y al dolarizarse, pierden su capacidad de ajustar el tipo de cambio para respaldar la competitividad de las exportaciones no petroleras. Rafael Correa no pudo respaldar la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras a través del manejo de la política cambiaria, y a largo plazo, Venezuela pagaría costos semejantes al renunciar al manejo de la política monetaria y cambiaria. Una vez resuelto el problema inflacionario, recuperado el salario real y reducido el nivel de pobreza, Correa quiso eliminar la dolarización en Ecuador porque no podía expandir la economía a través de un aumento del gasto público y de la expansión de la liquidez. Por eso,
Al evaluar las ventajas y desventajas de la dolarización, hay que identificar y analizar cuáles serían las nuevas fuentes de financiamiento del gasto público, toda vez que ya no habría margen de maniobra para el manejo de la política monetaria con fines de expansión económica. Dolarización y vulnerabilidad externa. Los países que dependen de un solo producto de exportación sufren de una gran vulnerabilidad externa. Si caen los precios del petróleo, no le entran suficientes divisas para financiar la expansión económica. Al estar dolarizados, se produce una contracción monetaria que presiona un alza en las tasas de interés, cuestión que desestimula la inversión productiva. Bajo un sistema de flotación libre, el impacto de un shock externo es aliviado a través de la devaluación que encarece los bienes y servicios importados y fortalece la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras, contribuyendo así a corregir el déficit en la balanza comercial. Bajo un control cambiario con tasa de cambio fija y emisiones desmesuradas de dinero para financiar el déficit fiscal, se ejerce una permanente presión sobre el tipo de cambio paralelo al que se traslada la demanda insatisfecha de divisas. Así, es imposible mantener la oferta de dinero alineada con la tasa de cambio y por eso el dólar paralelo sube de manera incesante. El régimen de cambios múltiples es la peor manera de administrar la política cambiaria, toda vez que genera incentivos perversos para los cazadores de rentas, especuladores cambiarios y corruptos que logran amasar jugosas ganancias a través de toda clase de delitos e ilícitos cambiarios, causando un grave daño a los ingresos fiscales, las reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica. A la hora de dolarizar, es necesario considerar la vulnerabilidad externa de Venezuela derivada de la volatilidad de los precios de su principal fuente de divisas, aunque el problema clave en el corto plazo para generar divisas no es la volatilidad de los precios del petróleo, sino la grave caída de la producción de petróleo de Venezuela S.A. La pregunta entonces es, ¿en qué rango o banda debería moverse la producción y el precio del petróleo para sostener la dolarización? La dolarización del salario. La mejor manera de lograr la competitividad internacional no es con base en salarios bajos. Sin embargo, un país que sufre un colapso de los precios del crudo necesita bajar sus sueldos en dólares para estimular inversiones y aumentar la oferta exportable que ayude a compensar la caída de la renta petrolera. Venezuela está lejos de lucir los salarios en dólares más altos de la región. A la tasa de cambio paralela, el salario mínimo integral de Bolívar es 1.307.646, equivale a $6,08 barra mensual, calculado al tipo de cambio de bolívares 215.000 del mercado paralelo. Si la dolarización se aplicara a la última tasa DICOM de bolívares 40.000 por dólares, el ingreso mínimo del trabajador subiría a $32,7 barra mes. Este nivel seguiría siendo apenas una fracción del sueldo mínimo promedio latinoamericano que está entre $350 a $400. A pesar de su estrepitosa caída, el actual nivel de reservas internacionales alcanzaría para convertir la totalidad del dinero circulante y los depósitos en dólares, a la tasa de cambio derivada de la última subasta del DICOM. Los salarios dolarizados son tan bajos que su recuperación solo haría mella a la competitividad internacional. Una vez que la recuperación económica llegue a un nivel tal que empuje incrementos significativos del salario, y eso llevará al menos una década. Si la dolarización forma parte de un programa de reformas económicas bien diseñado y ejecutado, se corregirían los desequilibrios fiscales y monetarios que han provocado la hiperinflación. Una vez que la macroeconomía se estabilice y la economía real comience a crecer, los salarios en dólares comenzarán a aumentar, en lugar de seguir deteriorándose como ocurre actualmente. El problema real de la productividad y competitividad de la oferta exportable venezolana no se deriva de los altos costos laborales, sino de los sobrecostos que genera el precario y deficiente entorno productivo, servicios, infraestructura, trámites, controles y regulaciones que castigan la competitividad. Y con la dolarización, el país renuncia al manejo del tipo de cambio para abaratar los sueldos, servicios y otros factores productivos que se pagan con moneda nacional, toda vez que estos habría que pagarlos en dólares. Claves para una dolarización exitosa. En economía no hay panaceas. Las medidas, cuando se diseñan y aplican bien, resuelven el problema principal, pero también suelen estar acompañadas de efectos secundarios no deseados. Bien diseñada y aplicada,
La dolarización no tendría por qué generar más costos que beneficios para la mayoría de la población. Haga un paréntesis en esta afirmación, por favor. Luego continuamos. Otro problema que se le atribuye a la dolarización es que volvería sal y agua el capital suscrito y pagado de los bancos y otros entes financieros que, convertido en dólares a la tasa DICOM de 40.000 bolívares barra dólar, quedaría reducido a 75 millones y la cartera de crédito no pasaría de 750 millones, monto insuficiente para financiar la reactivación de la economía. Esta relación se deterioraría a medida que la tasa de cambio de bolívares por dólares aumente. Para que la dolarización sea exitosa debe ir acompañada de un oportuno y suficiente financiamiento externo de los organismos multilaterales. Estos fondos permitirían recapitalizar el sistema bancario, cubrir los déficits del sector público y reestructurar la deuda externa. Haga otro paréntesis en esta afirmación, por favor. Luego continuamos. El gobierno ha demostrado ser más peligroso que mono con cuchillo de doble filo en el manejo desordenado de las finanzas públicas, en la emisión desproporcionada de dinero y en la administración poco transparente de la renta petrolera. En aras de enderezar el rumbo de la economía y recuperar el bienestar social, urge quitar de sus manos el manejo irresponsable de la política monetaria y cambiaria. La dolarización temporal de la economía podría ser una medida conveniente para evitar que el gobierno de turno siga emitiendo dinero inorgánico para financiar el déficit de las empresas públicas, erradicando así el principal factor propagador de la hiperinflación que atormenta a las familias y empresas venezolanas. Al dolarizar, se acaba el relajo de la emisión de dinero porque el Banco Central de Venezuela no puede imprimir dólares. Ante el pésimo empleo de la política monetaria y cambiaria que ha causado la espiral hiperinflacionaria, es absurdo darse golpes de pecho para dejarle al gobierno los instrumentos de política monetaria y cambiaria que no ha sabido utilizar. Si algo conviene al interés de las familias que viven de un ingreso fijo devorado por la hiperinflación que desencadena un déficit fiscal financiado con emisiones de dinero inorgánico, es precisamente quitarle el uso irresponsable de estos instrumentos. Al dolarizar, el gobierno de turno perderá el manejo de las políticas monetaria y cambiaria, pero el país saldrá favorecido en el corto plazo al frenar en seco la hiperinflación, cuyos costos sociales y económicos son más difíciles de recuperar a largo plazo si se mantiene la indisciplina fiscal y el desequilibrio monetario. Escuchado este panfleto neoliberal, solo piensen por jugar, más que por otra cosa. ¿En qué escuela se inscriben los mal llamados neoliberales de hoy? ¿En la academia o en el liceo? ¿Cómo es el comportamiento de las finanzas en el planeta? ¿Cuáles son las medidas del presidente Trump para los Estados Unidos? ¿Cuáles serían las maniobras para Sudamérica? ¿Cómo está la economía de Puerto Rico, por nombrar una? Y fundamentalmente, bajen al territorio cercano las diferencias entre los escenarios competitivos escuchados con los nuestros, especialmente de Chubut con respecto al potencial de recursos exportables. También en el búnker del Frente Interno de Auténtica Renovación tenemos un cartel en la pared que reza: aquí no entra nadie que no sepa geometría. El problema de la inflación, y con más razón de la hiperinflación, no es un problema para economistas, es un problema para sociólogos. Es un problema de comportamiento colectivo inducido por propaganda y publicidad que en el tiempo genera estereotipos culturales nocivos para la convivencia y el espacio común, y también para el respeto por lo esencial y la alteridad en la diversidad. Por último, les recomendamos leer detenidamente el libro El peso de la verdad, escrito por un conocido economista argentino de la Fundación Mediterránea, de quienes todos de alguna manera ya tenemos una percepción mental tomada, Domingo Cavallo, editado por Editorial Planeta en 1997. Encontrarán reflexiones que son de discusión inclusive hoy, después de varios años y tristes episodios y eventos y un escenario caótico como el que vivimos. Síganos en Facebook, Página Más K, en Twitter @Calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.